El año 2023 marcó un punto de inflexión para el Everest, y desde el comienzo de la temporada había una sensación de que algo iba a salir mal. Multitudes de escaladores de todo el mundo se reunieron en el campamento base, preparándose para su ascenso, pero detrás de este bullicio se percibía una tensión palpable. Cada vez más personas se esforzaban por conquistar la cumbre más alta del mundo, y el masivo influjo parecía estar fuera de control. Había una sensación en el aire de que la montaña no perdonaría errores este año. El número de expediciones esta temporada superó todas las expectativas. El campamento base, que usualmente parecía un espacio bien organizado y ordenado, se convirtió en un cúmulo caótico de personas. El ruido, la congestión y la ansiedad subyacente eran omnipresentes. El tiempo de espera prolongado antes del ascenso y la escasez de recursos añadían estrés y tensión entre los participantes. Las primeras señales de advertencia aparecieron cuando varios grupos salieron para escaladas de aclimatación. Algunos de ellos regresaron con informes de condiciones inesperadamente difíciles, lo que causó preocupación en el campamento. Los escaladores experimentados comenzaron a cuestionar la viabilidad de continuar el ascenso, pero para muchos, esta era su única oportunidad de cumplir un sueño de toda la vida. El conflicto interno entre el sentido común y el deseo de alcanzar la cumbre crecía cada día. Mientras tanto, personas con diferentes niveles de habilidad continuaban reuniéndose en el campamento. Muchos eran novatos, enfrentándose por primera vez a la aclimatación en gran altitud. Instructores y guías les advirtieron sobre los riesgos, pero no todos siguieron los consejos. La sensación de que el objetivo estaba al alcance a veces llevaba a ignorar los primeros signos de mal de altura. Cuando las expediciones comenzaron su ascenso, alcanzando altitudes por encima de los 8.000 metros en la llamada zona de la muerte, rápidamente se hizo evidente que la montaña no sería misericordiosa este año. Los caminos estrechos estaban abarrotados de escaladores, ralentizando el movimiento y creando cuellos de botella peligrosos. Como resultado, muchos no pudieron regresar al campamento a tiempo y se vieron obligados a pasar la noche a gran altitud, lo que aumentaba el riesgo de mal de altura y agotamiento. El Everest, que siempre ha atraído a aquellos que buscan desafíos y grandes logros, mostró su lado cruel en 2023. La naturaleza parecía decidida a recordar a todos que las ambiciones humanas tienen sus límites. Las tragedias inminentes se volvieron inevitables y el mundo del montañismo contuvo la respiración, esperando noticias de las primeras víctimas. Una temporada que comenzó con grandes ambiciones pronto se convirtió en una de las más trágicas de la historia. El Dr. Peter Sword, un anestesiólogo sudafricano de 63 años, era un hombre que había dedicado toda su vida a la medicina. Su carrera había alcanzado alturas con las que muchos solo podrían soñar, pero con los años, creció dentro de él la sensación de que había dejado algo importante atrás. En su juventud, era un apasionado del montañismo, pero al dedicarse a su carrera médica, las montañas quedaron en el pasado. Sin embargo, el deseo de volver a su antigua pasión nunca se desvaneció y Peter se fue preparando gradualmente para dar ese paso. A la edad de 59 años, decidió que era el momento de cumplir un sueño largamente acariciado, escalar montañas una vez más. Su objetivo era la cumbre más alta de América del Norte, Denali, con 6.190 metros. Para muchos, fue una sorpresa, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en quirófanos ahora quería probarse a sí mismo al límite de sus capacidades. Claro, Peter no era de los que evitaban los desafíos. Abordó su preparación con la misma meticulosidad que aplicaba a su trabajo. El ascenso a Denali se convirtió en la primera prueba seria de Peter en muchos años. A pesar de su edad, superó todas las dificultades que la montaña presentó. El éxito en Denali le dio confianza y lo inspiró a asumir nuevas hazañas. El Everest, la cumbre que siempre había parecido inalcanzable, se convirtió en su próximo objetivo. Peter sabía que el Everest no era solo una montaña, sino una verdadera prueba de resistencia, experiencia y fortaleza mental. Entendía que su edad podría ser un obstáculo significativo,
pero estaba decidido a superar cualquier barrera. La preparación para la escalada le llevó varios años. Peter estudió las rutas, consultó con escaladores experimentados y prestó especial atención a su condición física. Sabía que a esas alturas, cada kilogramo extra y cada descuido podían ser fatales. A principios de 2023, Peter partió hacia Nepal para unirse a una expedición que seguiría la ruta sureste a través de Nepal, la más popular y, sin embargo, la más peligrosa hacia la cumbre del mundo. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas. Peter se sentía bien y su aclimatación iba según lo planeado. Cada día, subía más alto, acostumbrándose gradualmente al aire enrarecido y al frío creciente. Con cada paso hacia la cumbre, su sueño se volvía más y más real. Mantenía un diario, registrando cada nuevo logro. Su corazón se llenaba de alegría y orgullo por el progreso que había hecho. Sin embargo, comprendía que la verdadera prueba aún estaba por delante. Cuando Peter alcanzó una altitud de 8.000 metros, conocida como la zona de la muerte, comenzó a experimentar los primeros síntomas de mal de altura. Una tos seca, dificultad para respirar y mareos, todos estos eran signos preocupantes, pero Peter esperaba que fueran molestias temporales que podría superar. Estaba decidido a continuar el ascenso a pesar de los desafíos. Sus compañeros de expedición y los sherpas que los acompañaban notaron que la condición de Peter estaba deteriorándose. Le sugirieron que regresara al campamento para descansar y aclimatarse, pero Peter dudaba. Había llegado tan lejos, y la idea de retroceder le parecía una derrota. Sin embargo, su cuerpo ya estaba enviando señales de advertencia, y Peter sabía que tenía que escucharlas. Con cada paso, le costaba más respirar, y sus fuerzas se desvanecían. La decisión de regresar se volvió inevitable, y comenzó el descenso. Pero en ese momento, no tenía idea de que el descenso sería el capítulo final de su vida. Después de pasar años en quirófanos, rodeado de equipos médicos y las paredes estériles de un hospital, Peter Sword decidió regresar a su antigua pasión, el montañismo. En su corazón vivía un sueño que lo había perseguido desde su juventud, conquistar las cumbres del mundo. Pero para un hombre que había dedicado la mayor parte de su vida a la medicina, el camino hacia las montañas no fue una decisión fácil. La edad, el trabajo y las obligaciones familiares lo habían retenido durante mucho tiempo de cumplir este sueño. Pero a los 59 años, decidió que era el momento de actuar. Peter eligió Denali en América del Norte como su primer objetivo. Esta cumbre, de 6.190 metros, es conocida no solo por su altura, sino también por sus duras condiciones climáticas. Muchos escaladores la consideran una de las ascensiones más desafiantes del mundo debido a sus temperaturas extremas y tormentas impredecibles. Para Peter, no era solo una montaña, sino un símbolo de su determinación y fuerza de voluntad. La preparación para el ascenso a Denali fue exhaustiva. Peter comprendía que una falta de condición física o conocimiento podría ser fatal. Comenzó a entrenar todos los días, pasando horas en el gimnasio y al aire libre, mejorando su resistencia y fuerza. Pero la preparación física era solo parte del desafío. Peter también prestó atención al estudio de la ruta, las condiciones climáticas y los detalles de la aclimatación en gran altitud. Cuando Peter llegó a Alaska, donde le esperaba su objetivo, estaba listo para todas las pruebas que la montaña pudiera ofrecer. Su corazón latía con fuerza al ver por primera vez la cumbre de Denali. Este fue el comienzo de un viaje que no solo requería fuerza física, sino también fortaleza mental. Junto con un grupo de escaladores, Peter comenzó el ascenso, siguiendo un plan cuidadosamente elaborado. Cada día estaba lleno de nuevos desafíos, glaciares, grietas, pendientes empinadas y vientos huracanados ponían a prueba su resistencia. Sin embargo, para Peter, este ascenso no era solo una prueba física, sino también una experiencia espiritual. Cada paso, cada respiración en el aire enrarecido lo acercaba a lograr su objetivo, pero también le daba tiempo para reflexionar.
Peter sentía que no solo estaba escalando una montaña, sino también superando barreras internas que lo habían retenido durante mucho tiempo de realizar su sueño. Cuando Peter alcanzó la cumbre de Denali, fue abrumado por las emociones. Fue un momento de triunfo que confirmó que sus esfuerzos y preparación no habían sido en vano. Estaba en la cumbre de América del Norte, rodeado de extensiones heladas interminables, y se sintió parte de algo grande. Esta victoria le dio confianza en sus habilidades y lo inspiró a asumir un nuevo desafío aún más ambicioso: conquistar el Everest. Después de un exitoso ascenso al Denali, Peter regresó a casa no solo con una profunda sensación de satisfacción, sino también con un nuevo objetivo. El Everest se convirtió en su próximo desafío. Esta montaña, el punto más alto de la Tierra, era un sueño para millones de personas, y ahora Peter estaba listo para hacer todo lo posible por alcanzar su cumbre. Sabía que la preparación para el Everest sería aún más rigurosa, pero ahora tenía la experiencia y la confianza que le permitían creer en el éxito. Regresar a casa después del ascenso al Denali fue solo un breve respiro para Peter Sword antes de enfrentarse a una nueva y mucho más seria prueba. Su ambición de escalar el Everest, el punto más alto del mundo, requería una preparación meticulosa y una dedicación total. Peter entendía que tendría que soportar pruebas aún más duras que en el Denali. Se dio cuenta de que cada paso que diera, cada respiración a una altitud superior a los 8.000 metros podría ser decisiva. Peter comenzó su preparación con un nuevo nivel de intensidad. La forma física que había logrado durante su entrenamiento para el ascenso al Denali se convirtió en la base para un mayor progreso. Continuó haciendo ejercicio, pero ahora sus entrenamientos eran aún más enfocados. Peter se concentró en desarrollar la resistencia, fortalecer los músculos y practicar técnicas de respiración que lo ayudarían a adaptarse a las condiciones de bajo oxígeno. Pero la preparación física era solo una parte de su estrategia. Peter también dedicó mucho tiempo a estudiar la ruta en el Everest. Investigó meticulosamente la ruta del sureste, el camino que planeaba tomar. Esta era la ruta más popular, pero también la más peligrosa hacia la cumbre. Peter estudió informes de expediciones anteriores, analizó los errores de otros escaladores y consultó con expertos en medicina de alta montaña para minimizar los riesgos. Uno de los aspectos más importantes de la preparación de Peter fue la planificación de escaladas de aclimatación. Entendía que una aclimatación adecuada era clave para el éxito a esas altitudes. Peter organizó varias ascensiones de entrenamiento en los Alpes y el Himalaya para preparar su cuerpo para los desafíos que le esperaban. Se entrenó en condiciones lo más cercanas posibles a las que enfrentaría en el Everest, y esto le dio confianza en sus habilidades. Además de los aspectos físicos y técnicos, Peter también prestó atención a la preparación psicológica. Sabía que el Everest no era solo un desafío físico, sino también una prueba de fortaleza mental. Peter meditaba, practicaba visualización y estudiaba técnicas de manejo del estrés que lo ayudarían a mantener la calma y la concentración en condiciones extremas. Estaba preparado para el hecho de que cada momento en altitud podría ser crítico y se preparó de antemano para las posibles dificultades. A principios de 2023, cuando Peter llegó a Nepal, estaba listo para enfrentar el mayor desafío de su vida. El campamento base, ubicado a una altitud de unos 5.300 metros, se convirtió en su hogar durante varias semanas. Allí, pasó su tiempo preparándose para las escaladas de aclimatación y esperando la ventana de tiempo adecuada para intentar la cumbre. Con cada día que pasaba, Peter sentía que la tensión aumentaba. El campamento estaba lleno de actividad, pero debajo de la superficie había una sensación de nerviosismo. Los escaladores intercambiaban historias de ascensiones anteriores, discutían los pronósticos del tiempo y compartían sus expectativas. Sin embargo, para Peter, este periodo de espera se convirtió en un tiempo de profunda reflexión. Entendía que el Everest no era solo una montaña, sino una prueba que desafiaría su resiliencia, y que incluso la preparación más minuciosa no podía garantizar el éxito.
Peter se preparó para el ascenso con la conciencia de que estaba a punto de embarcarse en uno de los viajes más difíciles de su vida. Sabía que el Everest no perdonaba errores y exigía un compromiso total. Pero también sentía que todos sus esfuerzos, toda su preparación, lo estaban llevando al momento en que finalmente estaría en la cima del mundo. Y aunque grandes dificultades le esperaban, Peter estaba decidido a llegar hasta el final, sin saber las pruebas que le aguardaban. Cuando la expedición de Peter Sword alcanzó la marca de los 8.000 metros, conocida como la zona de la muerte, cada escalador comenzó a sentir los efectos de las condiciones extremas. En esta zona, el aire es tan delgado que el cuerpo lucha por obtener suficiente oxígeno para funcionar correctamente. Incluso las tareas más pequeñas, como montar una tienda de campaña o preparar comida, se convirtieron en desafíos agotadores. Peter estaba listo para estas dificultades, pero su cuerpo comenzó a mostrar signos preocupantes. Al principio, solo era una tos leve, que Peter atribuyó al aire seco y frío. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la tos empeoró y aparecieron otros síntomas: dificultad para respirar, mareos y una constante sensación de fatiga. Peter sabía que estos podrían ser signos de mal de altura, una condición que puede escalar rápidamente y volverse mortal si no se trata de inmediato. Sus compañeros de expedición y los sherpas que los acompañaban notaron que la condición de Peter estaba empeorando. Sus movimientos se volvieron lentos e inseguros y se detenía con más frecuencia para recuperar el aliento. En un momento, admitió que estaba experimentando dolor en el pecho y dificultad para respirar. Estos síntomas no dejaban lugar a dudas: Peter estaba desarrollando complicaciones debido a la falta de oxígeno. La situación se complicaba aún más por el hecho de que la expedición se encontraba en la zona de la muerte, donde el riesgo para la vida era especialmente alto. A esta altitud, el cuerpo apenas puede recuperarse y cada hora extra que se pasa allí aumenta el peligro. La cuestión de si continuar el ascenso ya no era relevante. Peter se dio cuenta de que su salud estaba en una condición crítica y la decisión de regresar al campamento base se convirtió en la única opción viable. Sin embargo, descender desde tal altura no era menos peligroso que el ascenso. Peter y su equipo entendieron que cada paso hacia abajo requeriría un esfuerzo inmenso, especialmente ante la disminución del oxígeno y el empeoramiento de su salud. Los sherpas que acompañaban a Peter comenzaron a prepararse para una evacuación de emergencia, sabiendo que estaban corriendo contra el tiempo. Cada movimiento se convirtió en una lucha para Peter. Sentía que sus fuerzas lo abandonaban, su respiración se volvía cada vez más dificultosa y su corazón latía a un ritmo alarmante. Le resultaba difícil concentrarse y en un momento se dio cuenta de que ya no podía continuar por su cuenta. Los sherpas tomaron la decisión de comenzar una evacuación inmediata, intentando llevarlo al campamento 4 lo más rápido posible, donde había suministros de oxígeno y ayuda médica disponible. Peter, consciente de que su vida estaba en peligro, se entregó por completo a sus compañeros. Su cuerpo se había debilitado hasta el punto en que cada paso requería un esfuerzo increíble. La tos persistía, su respiración se volvía más superficial y comenzó a perder el sentido de la orientación, su conciencia se desvanecía gradualmente. El equipo que acompañaba a Peter hizo todo lo posible por acelerar el descenso, pero las condiciones empeoraban cada vez más. El viento aumentó, la temperatura bajó y la nevada redujo la visibilidad. Peter sentía que su cuerpo se rendía ante las condiciones extremas. En un momento, se dio cuenta de que su sueño de conquistar el Everest podría convertirse en su desafío final. Al darse cuenta de que la condición de Peter empeoraba con cada hora que pasaba, los sherpas decidieron descender lo más rápido posible. Sin embargo, descender desde los 8.000 metros no es simplemente un viaje hacia abajo. Cada paso por la pendiente, sobre senderos helados y a través de secciones peligrosas, requería la máxima concentración y precaución. El viento y la nevada añadían complejidad, convirtiendo cada metro en una verdadera prueba. A los 7.500 metros, cuando casi habían llegado al campamento 4, Peter comenzó a perder fuerza.
Su respiración se volvió dificultosa y apenas podía moverse por su cuenta. Su corazón latía rápidamente, pero al mismo tiempo se debilitaba, y Peter comenzó a darse cuenta de que su cuerpo ya no era capaz de luchar. En un momento, cayó de rodillas, y sus compañeros, reconociendo la gravedad de la situación, intentaron reanimarlo allí mismo. Los Sherpas, que ya habían presenciado muchos casos similares en el Everest, sabían que el tiempo jugaba en su contra. Intentaron restaurar la respiración de Peter utilizando tanques de oxígeno, pero su condición continuó deteriorándose. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Peter perdió la conciencia y su ritmo cardíaco comenzó a disminuir. Los intentos de resucitarlo fueron infructuosos. A 7.500 metros, en el aire enrarecido y el frío extremo, su corazón se detuvo. La muerte de Peter Sword en el Everest fue un recordatorio brutal de lo peligrosa que puede ser esta montaña gigante. A pesar de todos sus esfuerzos, preparación y determinación, la naturaleza cobró su precio. Los Sherpas, al darse cuenta de que no había nada más que pudieran hacer, se detuvieron para honrar su memoria antes de continuar el descenso con su cuerpo. Peter se convirtió en una de las muchas víctimas del Everest, pero su historia tocó especialmente a la comunidad montañista. Este doctor experimentado, que había soportado los duros desafíos del Denali y dedicado su vida a ayudar a los demás, se enfrentó a una fuerza insuperable en las montañas. Su cuerpo quedó en la altitud, entre los extensos campos de hielo donde muchos escaladores han encontrado su lugar de descanso final. La muerte de Peter fue un shock para toda la expedición. Sus compañeros, que habían sido testigos de su fuerza y determinación, no podían creer que todo hubiera terminado de manera tan trágica. En el campamento base, cuando la noticia llegó a los demás escaladores, cayó un silencio. Todos entendieron que el Everest no era solo una montaña. Era un lugar donde cada paso podía ser el último, donde las ambiciones y sueños humanos chocaban con una realidad brutal. Para Peter, el Everest se convirtió no solo en la cumbre que tanto ansiaba conquistar, sino también en una prueba que no pudo superar. Su historia se convirtió en un recordatorio para todos aquellos que sueñan con grandes logros de que la naturaleza siempre es más fuerte y que el respeto por las montañas no es solo una frase, sino una regla vital. A diferencia de Peter Sword, Jason Canasan llegó a la idea de escalar el Everest no por una pasión por el montañismo, sino en un intento por demostrarse a sí mismo y al mundo que el espíritu humano puede superar cualquier adversidad. En 2006, cuando solo tenía 23 años, Jason estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico. Las lesiones fueron tan severas que los médicos le dieron pocas esperanzas de una recuperación completa. Fracturas, órganos internos dañados, todo esto llevó a meses de rehabilitación, y en un momento, parecía que Jason nunca volvería a caminar correctamente. Sin embargo, Jason no estaba dispuesto a rendirse. Su perseverancia y determinación se convirtieron en la base para una recuperación increíble. Después de someterse a numerosos y dolorosos procedimientos, comenzó a recuperar lentamente su capacidad para caminar. Los médicos estaban asombrados por su progreso, pero para Jason, esto solo era el comienzo. Durante su rehabilitación, encontró un nuevo objetivo: demostrar que era capaz de más. El montañismo, que nunca antes le había interesado, se convirtió en un símbolo de esta lucha. Cuando Jason pudo volver a caminar, comenzó a entrenar, estableciendo metas cada vez más desafiantes para sí mismo. Al participar en maratones y otros eventos deportivos, demostró repetidamente que su cuerpo podía superar las lesiones sufridas en el accidente. Finalmente, decidió que escalar el Everest sería el pináculo de su recuperación, una demostración de que lo imposible es posible. La preparación para la escalada fue larga y difícil. Jason sabía que su condición física aún estaba lejos de ser ideal y que necesitaba hacer un esfuerzo máximo para alcanzar la cumbre. Buscó la ayuda de entrenadores y montañistas experimentados que lo ayudaron a desarrollar un plan de entrenamiento personalizado.
Este plan incluía no solo ejercicios físicos, sino también preparación psicológica, ya que escalar el Everest requería una increíble fuerza de voluntad y la capacidad de enfrentar condiciones extremas. Cuando Jason llegó a Nepal en mayo de 2023, estaba lleno de determinación. Entendía que estaba a punto de enfrentar posiblemente los momentos más difíciles de su vida, pero también sabía que esta lucha serviría como prueba de su fuerza y resistencia. Su objetivo era alcanzar la cumbre no solo por sí mismo, sino también por todos aquellos que creyeron en él y lo apoyaron en su camino hacia la recuperación. El 19 de mayo de 2023, Jason alcanzó la cumbre del Everest. Fue un momento de triunfo que recordaría por el resto de su vida. A una altitud de 8.849 metros, estando en la cima del mundo, sintió una inmensa satisfacción y orgullo por el camino que había recorrido. Pero incluso en ese momento, se dio cuenta de que su prueba aún no había terminado. Descender la montaña siempre se ha considerado más peligroso y difícil, especialmente para aquellos que ya están exhaustos por el ascenso. El descenso desde la cumbre del Everest se convirtió en una verdadera prueba para Jason Kennison. En el camino de bajada, sus compañeros comenzaron a notar que algo andaba mal con Jason. Su discurso se volvió incoherente, tenía dificultades para articular palabras y su coordinación empezó a deteriorarse. Estos fueron los primeros signos del mal de altura, una condición peligrosa a tal altura que podría llevar a consecuencias trágicas. El mal de altura que estaba experimentando Jason fue causado por un edema cerebral, una condición grave que puede provocar desorientación, alucinaciones e incluso la muerte. Sus compañeros, dos sherpas experimentados, se dieron cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica. Sabían que debían descender a un campamento inferior lo más rápido posible, donde podrían administrar primeros auxilios y proporcionar a Jason oxígeno adicional. A una altitud de 8.400 metros, Jason casi perdió por completo el contacto con la realidad. Ya no comprendía dónde estaba ni qué sucedía a su alrededor. Los sherpas intentaron apoyarlo y acelerar el descenso, pero sus propias fuerzas también estaban disminuyendo. Los tanques de oxígeno que llevaban comenzaron a agotarse, lo que añadió más dificultades. A pesar de su fuerza física, Jason ya no podía caminar por su cuenta. En ese momento crítico, los sherpas tomaron una decisión que fue difícil para ellos, pero que parecía la única opción viable. Dejaron a Jason donde estaba, lo envolvieron en una bolsa térmica y se dirigieron al campamento 4 para buscar nuevos tanques de oxígeno. Su plan era regresar lo más rápido posible e intentar salvar a Jason. Pero, como a menudo sucede en el Everest, la naturaleza tenía sus propios planes. Cuando los sherpas llegaron al campamento, el clima empeoró rápidamente. Comenzaron a soplar fuertes vientos, la temperatura cayó en picado y comenzó a nevar intensamente, lo que hacía casi imposible regresar a la altitud superior. Entendiendo que ellos mismos podían convertirse en víctimas en tales condiciones, los sherpas tomaron la difícil decisión de quedarse en el campamento y esperar a que pasara la tormenta. Esta decisión pesó mucho en sus corazones. Mientras tanto, Jason quedó a 8.400 metros, solo, al borde de la vida y la muerte. Su condición empeoraba con cada hora que pasaba, y a pesar de todos los esfuerzos, su cuerpo no pudo soportar la prueba. Finalmente, Jason Kennison, que había estado tan decidido a demostrar su fuerza a sí mismo y al mundo, se convirtió en otra víctima del Everest. Su trágica historia recordó a todos cuán peligrosa e impredecible puede ser esta gigantesca montaña. El Everest, que había sido un símbolo de victoria sobre la adversidad para Jason, se convirtió en su frontera final. Los sherpas, que regresaron al campamento al día siguiente, cuando la tormenta había disminuido ligeramente, encontraron su cuerpo, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. Esta tragedia sirvió como otro testimonio de que el Everest no perdona errores y exige un respeto total por su poder y grandeza. La historia de Jason Kennison se convirtió en un símbolo de coraje y resiliencia, pero también nos recordó que a veces ni siquiera la voluntad más fuerte puede superar a la naturaleza.
El Everest es un lugar donde la línea entre la vida y la muerte puede ser más delgada que en cualquier otro lugar del mundo. Después de la muerte de Jason Kennison, la historia de su última escalada se extendió por los círculos montañistas, provocando una tormenta de emociones. La gente hablaba de su valentía y determinación, de cómo había superado desafíos increíbles en la vida y aún así logró alcanzar su objetivo, la cima del mundo. Pero junto con la admiración, vino la dura realización de que el Everest una vez más demostró que el éxito en sus laderas a menudo va acompañado de pérdidas insoportables. La trágica muerte de Jason recordó a todos que, a pesar de su atractivo, la montaña sigue siendo un lugar extremadamente peligroso. Para muchos escaladores que llegaron al Everest ese año, la historia de Jason sirvió como advertencia de que cada ascenso no es solo una cuestión de preparación física, sino también de aceptar conscientemente el riesgo. Las complicaciones causadas por el edema cerebral se convirtieron en uno de los principales temores para aquellos que ascendían por encima de los 8.000 metros. El mal de altura, que puede manifestarse de diversas maneras, siempre ha sido un factor impredecible. Algunos escaladores podían lidiar exitosamente con la altitud, mientras que otros enfrentaban problemas serios a pesar de una cuidadosa preparación. En el caso de Jason, resultó fatal. Mientras tanto, la tensión aumentaba entre los escaladores en el campamento base y en los campamentos superiores. Todos entendían que el descenso del Everest podría ser incluso más peligroso que el ascenso. Para aquellos que permanecían en la zona de la muerte, cada día y cada noche podían ser los últimos. Las condiciones meteorológicas empeoraron y muchos comenzaron a preguntarse si valía la pena continuar el ascenso o si era mejor regresar antes de que fuera demasiado tarde. Pero incluso entre aquellos que decidieron descender, no todos lograron hacerlo con seguridad. El clima jugó su papel cruel y varios escaladores enfrentaron serios problemas en su camino de bajada. Dificultades para respirar, agotamiento, desorientación, todo esto se convirtió en la causa de tragedias. Cada descenso fue una batalla por la supervivencia y no todos salieron victoriosos. La historia de Jason y las historias de otros escaladores que perecieron esa temporada se convirtieron en símbolos de lo delgada que puede ser la línea entre la victoria y la derrota en el Everest. La montaña no perdona errores y, incluso los más experimentados, pueden encontrarse en una trampa mortal. Pero para aquellos que sobrevivieron, estas tragedias sirvieron como lecciones de humildad y respeto por las fuerzas de la naturaleza. El último esfuerzo de Jason Kennison, su heroico intento de descender desde la cima del Everest a pesar de su condición deteriorada, quedó en la memoria de la comunidad montañista como un símbolo trágico de coraje y del espíritu humano. Pero detrás de este episodio no solo estaban los logros personales y las ambiciones, sino también decisiones irreversibles tomadas en condiciones de increíble estrés y peligro. Cuando los Sherpas tomaron la decisión de dejar a Jason a 8.400 metros para descender por tanques de oxígeno adicionales, tomaron una decisión que desgarró sus corazones. Para ellos, no solo fue una prueba profesional sino también personal. Entendieron que en las duras condiciones del Everest, cada momento de retraso podía ser fatal. Su decisión fue dictada por la necesidad de supervivencia, pero las consecuencias de esa elección los acompañarían para siempre. La decisión de no regresar por Jason cuando el clima empeoró repentinamente fue otro golpe fuerte para quienes lo acompañaban. Sabían que sus acciones serían objeto de críticas, pero también sabían que cualquier otra elección podría haber llevado a pérdidas aún mayores. La complejidad de tales decisiones en el Everest no siempre es comprendida por aquellos que nunca han enfrentado estas situaciones. Es un lugar donde los dilemas morales y las cuestiones de supervivencia se entrelazan, dejando huellas profundas en las almas de aquellos que se encuentran en sus laderas. Para la familia y amigos de Jason, su muerte fue una pérdida inimaginable. Lo veían como un símbolo de coraje, una persona que había superado lo imposible para demostrar su fuerza y resiliencia. Pero la pérdida de un ser querido en el Everest siempre va acompañada de un sentimiento de impotencia ante la grandeza y crueldad de la naturaleza. Jason, quien se había convertido en un ejemplo para muchos, falleció, dejando un legado,
pero su historia se convirtió en otro recordatorio de que el Everest no perdona la debilidad. Las muertes de Jason y otros escaladores en 2023 atrajeron la atención de la comunidad global. Los problemas de seguridad en el Everest volvieron a ser un tema central. Las discusiones sobre la necesidad de regulaciones más estrictas y una mejor preparación de los escaladores se hicieron más relevantes que nunca. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, el Everest siempre será un lugar donde el riesgo y el peligro son compañeros constantes para cualquiera que se atreva a ascender. Esta historia no terminó en triunfo, sino en tragedia, que sacudió al mundo del montañismo. Jason Kennison, que luchó contra el destino y superó dificultades increíbles, nunca llegó a casa. Su sueño de conquistar el Everest se cumplió, pero el precio que pagó fue demasiado alto. El Everest, la cumbre más alta del mundo, una vez más nos recordó que cada ascenso en sus laderas no es solo un desafío físico, sino un viaje al límite de la capacidad humana. La nota final de esta historia es el recuerdo de aquellos que no regresaron. Sus destinos son un recordatorio de que detrás de cada cumbre no solo hay logros, sino también sacrificios que quizás no siempre estamos dispuestos a aceptar. El Everest sigue atrayendo a soñadores y aventureros, pero cada nueva tragedia en sus laderas deja una marca en la historia y nos obliga a reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestros sueños.